Hoy vamos a sacar del infierno de la tercera división del fútbol inglés al Carlisle United, que justo en febrero de 2024 se posiciona como el peor equipo de la liga. Eso significa que va a cuarta, así que vamos a salvarlo. Pero lo vamos a hacer única y exclusivamente con jugadores mexicanos, en especial aquellos que están libres, y de esta forma también corroborar si vale la pena tenerlos en nuestro modo carrera. Vamos a estar muy pendientes de su desarrollo durante todas estas temporadas. Digo todas porque no hay límite de ellas. Ya saben que cuando estamos en segunda, tercera o cuarta división, el episodio termina justo cuando ganemos la Champions. Así que sin más, vamos a darle inicio a esto. Poderoso like, suscríbanse y atentos porque esto va a estar brutal. Un minutico, paremos un segundo porque esta sección es necesaria. La verdad, hacía días que no la hacía porque se me ha olvidado. Quiero pedirles disculpas ante todo. Algunos super gracias que creo que no los he saludado porque se me perdieron ya los comentarios y porque realmente he estado subiendo contenido seguido estos días y a la hora de editar se me pasan las cosas, muchachos, lo siento. Aquí logré recordar al señor Santi Cars YouTube 7973 que hizo una colaboración al canal, te lo agradezco muchísimo, hermano. José Luis 2000, todos ellos y otros que hay por ahí, pero en serio, hombre, se me pierden los comentarios y al final no logro tener los screenshots para ponerlos en esta sección de saludos que saben que me gusta hacerlo. Quiero enviarles un abrazo gigantesco y a todos los que quieran contribuir con el canal en este momento en el que estoy subiendo contenido bastante seguido. Sería fantástico si lo hicieran. Lo pueden hacer a través del botón unirse o a través del dos super gracias. Sería fantástico. Sin más, los dejo con el video. La verdad, normalmente suelo mostrarles la plantilla en la intro, pero es que esta plantilla yo creo que no vamos a dejar ninguno. Es obviamente una plantilla de tercera división más que de cuarta tal vez, porque van para la cuarta que se las pela. Un jugador que tengo en cuenta es este, porque lo hemos visto en otras FIFAs, pero igual no es mucho, aunque tiene 22 años. El jugador con más potencial y que tal vez continúe con nosotros es este señor Neil. También tenemos a este Armer que puede ser que edad tiene 22 años. Tienen buen potencial, pues 71 y 70 y tantos como máximo, pero son jóvenes y pueden continuar con nosotros, aunque hay bastantes chicos. Este Edmondson no es que esté tan viejo. Ya saben que lo ideal es que este 11 lo podamos convertir en manitos. Veamos mi lista de deseos. Antes de ir a la lista de deseos, quiero que hablemos el tema del presupuesto. Como pueden ver, el presupuesto inicial de este club es de 1.9 millones. He decidido agregarle 10 millones por el tema de los salarios con el presupuesto inicial. Así fichemos jugadores gratis, no vamos a poder pagarles el salario y ya de esta manera, pues vamos a tener esa pequeña opción, ¿no? Tampoco son muchos. 10 millones no es una gran ventaja y todo la podemos tener. Vamos ahora sí a ver la lista de deseos. Esta es nuestra lista de deseos. Vamos a iniciar evidentemente con todos los mexicanos que están libres. Miren que tienen valoraciones interesantes. Miren este Chávez. Estos van a ser nuestros primeros fichajes. Este señor me llena de ilusión. Vamos a iniciar con estos fichajes, evidentemente porque no tenemos presupuesto y porque son todos los libres. Ya más adelante la idea evidentemente es traer jugadores top. Por ejemplo, me gustaría traer a Santiago Jiménez. Ya saben que en otro episodio nos rindió bastante bien en Inglaterra, entonces creo que podría llegar a ser una muy buena opción, pero eso lo veremos más adelante cuando tengamos efectivo. Yo creo que voy a iniciar con este Alvarado. Iniciemos con Alvarado a ver qué pasa. Muy bien, el primer desempleado ha conseguido empleo, valga la redundancia. El señor Roberto Alvarado llegó totalmente gratis y voy a fichar todo. Yo creo que todos los que estaban en esa lista y regreso con ustedes. Hasta aquí me alcanzaron los salarios. Me faltó por fichar estos dos señores, pero el equipo quedó casi cuadrado. Veamos cómo quedó. A ver, quedamos con Martín adelante, Córdoba en el medio, Sánchez y Chávez. Por aquí tenemos a Antuna, que tenemos que cambiarlo a extremo izquierdo porque él es de pie izquierdo. Sí, señor, de pie derecho. Creo que hay que ponerlo del otro lado, tal vez así, porque Alvarado creo que sí es izquierdo. Sí, perfecto. Ahí va. Por aquí tenemos a Gallardo, Reyes. Nos faltaría un defensa central, un lateral derecho y suplente para el portero. No, yo creo que voy a dejar de suplente portero que tiene este equipo y por ahora pues esta campaña podemos tal vez jugar con estos dos muchachos. Igual yo creo que con este equipo así vamos a salir de tercera división volando. No me pueden negar que este sujeto es idéntico, es la misma persona básicamente que el señor Márquez. Porque estamos utilizando, no sé si se los había mencionado, pero estamos utilizando al señor, mire, es idéntico, no me lo pueden negar, no me pueden decir que no es el mismísimo Rafa Márquez. Fue el que utilizamos para este episodio. Muchas gracias por reconocer mi buena labor a la hora de crear personajes. Mil gracias. Vendí unos jugadores y pude aumentar mi presupuesto para traer otro defensa central. Rematamos ahora sí los fichajes. Este señor tuvimos que traerlo porque vendí accidentalmente los otros porteros. Necesitamos un segundo portero por si se nos lastima nuestro portero titular. Pues mira nada más cómo hemos dejado la chingadera, güey.
Ay, muchachos, cómo hemos creado este equipo de mexicanos. A ver, Alvarado, Martín, Antuna, Córdoba, Chávez, Angulo, Reyes. Nos falta un lateral derecho, pero ya lo tengo visto. No lo podemos fichar, pero lo vamos a hacer más adelante. En Malagón, por aquí tenemos a Quiñones, que era medio punta, lo pasamos a DC. Y este Huertas, que tiene un potencial interesante. También Ruiz. Y por último, este portero. Ay, no. Como diría Luisillo. Ahora sí viene lo chido. Vamos al final de la temporada porque no creo que haya nada que hacer antes. Chicos, como era de esperarse con estos fichajes, salir del infierno de la League One es muy fácil. Vamos a segunda división. Ronda 5 de la FA Cup y ronda 4 de la Carabao. Semifinales de esta BSM Trophy y nuestro mejor goleador fue Quiñones, segundo lugar de la League One. En asistencias también tenemos a Chávez, segundo lugar, y nuestro portero Malagón ocupó el segundo lugar. Todo fue el segundo lugar, por Dios. ¡Wow! El crecimiento de estos señores va a estar interesante. Veámoslo poco a poco. Hay algo muy curioso y es que Quiñones no era titular y jugó 50 partidos. Increíble. Ahí está. Miren cómo crecen estos mexicanos, por Dios. ¿Por qué hay tantos libres? ¿Por qué siempre iniciamos modo carreras y no buscamos a estos muchachos? Por Dios santo, miren estas estrellas. Aunque también hay algunas. Hay que prestarle atención a algunos de los jugadores del club. Miren este señor, por Dios santo. Gallardo. ¡Qué maravilla! Miren este Huertas. Este chico me encanta. Sé que tiene potencial. Hay que echarle el ojo a jugadores del club que podrían llegar a tener crecimiento interesante. Podríamos seguir con ellos. Este señor que, miren, es el capitán y solo jugó 13 partidos. Muy bien, por aquí tenemos este señor, creció 3 unidades. Miren, hay que tenerle fe a estos muchachos. Malagón, muy bien. Por aquí tenemos también este Neil. No creció Neil y es el que más tiene potencial supuestamente de esta plantilla. Ruiz, muy bien. Este señor Barkley, el portero, bueno, no jugó 3 partidos, pero no creció. Él es recambio, él vino única y exclusivamente a eso nada más, chicos. Miren el crecimiento. Robinson creció bastante bien, a pesar de que jugó pocos partidos. Este Maguire también. Este señor Dylan no creció y bueno, lo presté. Increíble. Vamos a la segunda temporada. Vamos a segunda división. Vamos a iniciar esta segunda temporada con un fichaje. Bueno, yo no creo que este muchacho tenga mucha oportunidad en el Barcelona. ¿Ustedes qué dicen? Porque la otra opción es este señor que es mucho más barato, pero tiene 26 años. No está tan mal, pero es que ¿será que sí lo puedo fichar? Sí lo puedo fichar, muchachos. Lo voy a traer porque este es un jugadorazo y sabemos, yo no le veo futuro en ese Barça. Dicen que por 17 millones vamos a ofrecer 16. A ver cómo nos va. En ese Barça no creo. Wow, nos piden a alguien a cambio. No, señor, no estamos interesados en darle nuestros grandísimos jugadores. Vamos a ofrecer 17 como nos lo dicen. Xavi, 17,900. Ay, si no voy a perder más tiempo. Xavi y el señor que supuestamente le va a quitar el puesto, creo, el señor Rafa Márquez. Hombre, no pueden negarme que es idéntico a Rafa Márquez. Acabo de traerme encontré este canterano mexicano para que le ayude a nuestro extremo derecho. Acaba de llegar Simón Ortiz. Veamos qué pasa con él, chicos. Ahora sí vamos al final de la temporada porque nuestros muchachos están que se juegan. Honestamente creí que íbamos a pasar volando por esta liga, pero creo que fuimos a playoff, en los cuales, como pueden ver, el Southampton nos ganó la partida, se va a primera división y nosotros repetimos liga. Wow, pero aquí avanzamos bastante. Semifinales de la FA Cup. Aquí sí nos fue terrible en Carabao. Goleadores, tenemos a Quiñones, el mejor asistente es del Everton, nuestros mejores asistentes, Chávez y Antuna. Quiñones sigue siendo fantástico, 2 unidades de crecimiento, aunque ojo, chicos, porque ya tiene 28 años. Este señor 2 unidades, Córdoba también con 2 unidades, ya no tuvieron un crecimiento tan grandísimo como el anterior temporada, pero bueno, están parejitos, están bien. Este señor también creció 2 unidades, este Huerta ahí, suplente maravilloso, este también lo está haciendo muy bien como suplente, jugó 40 partidos, brutal. Este señor sí cayó 2 unidades, ¿qué pasó? Jugó 10 partidos, por Dios. Bueno, pero ya vamos a tener dinero, miren a Julián, y vamos a poder fichar un delantero centro top, muy seguramente. ¿Saben de quién hablo? Sí, ya les hice spoiler y muy seguramente estará en la miniatura. Aquí, como pueden ver, estos señores, la verdad, bueno, el equipo como tal no se le ha prestado atención al equipo, bueno, el original, porque estos señores, los mexicanos, son los que tienen el poder en este momento, el voto, la voz, todo lo tienen los manitos. Aquí están, si son manitos, ¿ese gentilicio se utiliza? Creo que sí, perdón. Por aquí, miren, van creciendo algunos jugadores interesantes de nuestra plantilla que seguirán por ahí. La verdad no les estoy prestando mucha atención y no quiero que se vayan porque nos sirven. Este señor sigue en préstamo. Chicos, vamos a repetir esta liga, pero vamos a avanzar.
Me hice un fichaje para la defensa. Estamos necesitando un recambio, pero mexicano, evidentemente. Johan Vázquez, 26 años, potencial, no mucho realmente, pero compra decente, creí que había sido una buena compra. Pero bueno, no hay muchas opciones mexicanas para esta posición. Esta vez sí nos fue excelente, de hecho muy bien, 102 puntos. Aunque en la FA Cup sí nos fue más mal, cuarta ronda. Pero en Carabao mejoramos, jugamos semifinales. No tenemos el goleador, nuestro mejor goleador fue Quiñones y Antuna, tercero y cuarto lugar respectivamente. Y nuestros mejores asistentes fueron Sánchez, Antuna, segundo y tercer lugar. Y nuestro portero también ocupó el segundo lugar. Veamos el crecimiento de nuestros invitados, los manitos. 3 unidades para este señor, muy bien. Antuna también está gigantesco. Me preocupa es que algunos de nuestros jugadores ya están llegando a edades bastante avanzadas y nos queda mucho camino para jugar una Champions y no sé qué hacer porque el mercado mexicano es bastante limitado en este FC24 a la hora de buscar jugadores libres. Al principio encontramos bastantes, entonces pareciera que hay muchos, pero ya después de ahí, chicos, cuando queremos hacer buenos fichajes, bueno, todos son buenos fichajes, pero me refiero a como Santiago Jiménez, ese tipo de fichajes, son pocos los mexicanos que encontramos por ahí, chicos. Bueno, ya veremos cómo nos las arreglamos y si no vamos a tener que empezar a buscar por ahí canteranos. En fin, no sé. Creo que me metí en una camisa de 11 varas. Veremos de todas maneras cómo lo resolvemos. De momento simplemente deleitémonos viendo estas maravillas, estos grandísimos jugadores que, para ser honesto, me parece que se desarrollan bastante bien, de una manera orgánica, muchos minutos. Evidentemente nuestros mexicanos todos son titulares, entonces van a desarrollarse más rápido que el resto de la plantilla. ¿Vamos a la cuarta temporada? Sí, creo que es la cuarta. Ojito a este presupuesto. Ojo, porque este tipo de presupuestos hacen que estos episodios se vuelvan locos, que dejen de ser realistas. Bueno, este no es realista realmente, pero podemos perder la cabeza. Y aquí tengo para divertirme muchísimo. Miren esto, lista de deseos. Este señor, por Dios santo, ¿cuánto cuesta? 39 millones. Pero yo creo que me voy por este. 73 millones, no me importa. No, pero tenemos un gran delantero. Pero es que Santiago Jiménez, ay Dios, no sé qué hacer. Me decidí por Gerardo Arteaga porque necesitamos a alguien que nos ayude como lateral izquierdo, un recambio exactamente, y creo que este muchacho está muy bien. Esto es redundante, yo sé que también ya lo hemos visto en el canal, pero es que tenemos más bien un episodio con mexicanos. No tener a Santiago Jiménez, uno de los jugadores que más suena en comentarios, en un episodio como este, en realidad es una pérdida de tiempo. No vale la pena tener un episodio con mexicanos sin Santiago Jiménez. Ya tenemos un delantero centro, pero tiene 30 años. Delantero centro muy potente, pero tiene 30 años. Este señor tiene 25. Es el 9. Ya lo probamos en el canal. Sabemos de sobra de su capacidad. Lo conocemos porque es mágico. ¿Vieron el episodio con el Arsenal? Vayan y vean lo que ganó hasta Balón de Oro. Con eso les hago el spoiler para que miren ese episodio. Nada que hacer. Lo hemos fichado. Era mi sueño húmedo para este episodio y había que... 72.5 millones. Sí, sé que es harto dinero, pero había que traerlo, señores. Había que traerlo. Además, tengan en cuenta, por Dios, estaba en ¿qué? ¿Dónde era que estaba? ¿En el Wolfsburgo? Bueno, es un equipo chico en comparación a nosotros, que somos un equipazo. Bueno, para darle categoría al equipo necesitábamos un jugador como él. Un mediocampista para ayudarle a nuestro mediocampista. Bueno, tiene ¿qué? 30 años. ¿Cuántos años tiene? 30 años. Va a ser suplente. Mala negociación, pero yo creo que con esto no fichamos nada más y vamos a competir en Premier League. Primer partido de la temporada. Bueno, partido por liga, como pueden ver. Vamos a hacer el debut, vamos a ver nuestros muchachos cómo se comportan. Me hubiera gustado con otro equipo, de hecho me hubiera gustado con el Manchester City, pero no, nos tocó con este. Este es el sueño de cualquier equipo que venga del infierno de la tercera o cuarta división. El debut en Premier League es toda una fiesta. Mírenlo, lo estoy diciendo, acabo de decirlo, es una fiesta total. ¿Por qué? Porque, hombre, un equipo como este que jamás supongo que va a estar en Premier League y más de locales, miren, estamos en la casa, en nuestra propia casa y con Santiago Jiménez debutando. No, esto es una completa locura. Vamos a ver cómo nos va. Este es un partido debut, espero que lo saquemos adelante, que nos vaya muy bonito. Y así sería. Ojito, miren qué buena jugada la que se inventa este Aston Villa. Pareciera que no es el partido de nosotros, pero no se preocupen que el partido va a ser muy bonito. El debut de este equipo en Premier League es sencillamente brutal. Ahí está Unai Emery. No sé si quieran ver un episodio con el Aston Villa, que inició muy bien en la temporada, pero que pareciera ser que a este punto está suspendido en el tiempo porque no ha resultado nada más con este Aston Villa. Pero no nos desviemos. Ahí teníamos una ocasión maravillosa, pero llega
llegaría el estupendo gol de Córdoba, una maravilla de gol sin lugar a dudas, se empataban las cosas. Recuerden que estamos debutando en Premier League, se saludan, nuestro 9 que podría llegar a ser Balón de Oro, bueno, no lo creo, pero es posible, ya lo vimos en otros episodios. Levantar el Balón de Oro al señor Santiago Jiménez. Miren qué buena definición, qué derechazo, qué calidad la que tuvo a la hora de definir. Magnífico, sin lugar a dudas. Vamos más adelante, aquí intentarían, pero el portero gigantesco, el portero del Aston Villa, el Cuti, perdón, no, ¿cómo es que le dicen a él? El Tibo es la cosa. Aquí llegaría el segundo tanto de nuestro equipo, Alvarado anotando un maravilloso gol y celebrándolo como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Es que por Dios, vuelvo a lo mismo, es un debut en Premier League y con esto ya se estaban ganando los primeros 3 punticos de la liga más complicada del mundo. De esta manera terminaríamos el partido, muchachos. Victoria para nosotros y éramos inmensamente felices. Vamos a continuar. Ay, no puedo creer, muchachos. ¿Será que este episodio va a ser tan corto? ¡Dios santo! Ya estamos en puestos de Champions, campeones de FA Cup, ronda 4 de la Carabao, campeones de este torneo, pero no importa. Nuestro mejor goleador es Quiñones y se ubicó en el tercer lugar. Y nuestro mejor asistente también es Quiñones y es el primer lugar de la Premier. Nuestro portero ocupó el tercer lugar y las estadísticas son brutales. Quiñones jugó harto, 2 unidades de crecimiento, este señor con 3, muy bien, se desarrollan de una manera espectacular. Este sí está un poquitín frenado, pero no importa, ahí va, poco a poco. Alvarado también es una completa locura, aunque solo creció 1 unidad. Este chico también creció 1 sola unidad. Y nuestro mediocampista Eric Sánchez, 2 unidades. Este señor también 2 unidades, 31 años. Y Jiménez solo jugó 9 partidos. Vaya, bueno, dejémoslo que se adapte, no se querrá ir de casualidad. Por otro lado tenemos a Angulo con 1 unidad, este Reyes también, o sea que Quiñones no se dejó quitar la titularidad. Increíble, eso me deja sospechar. Por otro lado, 31 años este señor y se mantiene. Este señor cayó considerablemente, este señor ahí va. Estos señores creo que no nos importan tanto, igual aún si están en un modo carrera de tercera división y un jugador de estos les llama la atención, pues ahí pueden mirando su crecimiento. Aquí está también, veo portero que podría llegar a tener futuro. Este señor también, aunque ya tiene 26, este no creció tanto, pero bueno. Nuestro canterano, Arteaga, jugó 9 partidos, 1 unidad. Este Ruiz, muy interesante. Este señor no ha jugado sino 6 partidos. Y Malagón, nuestro portero estrella, con 1 sola unidad, creció poco. Vamos a la quinta temporada, vamos allá. Estamos en octavos de final y aquí para adelante vamos a ver cómo nos va. Jiménez, 87 y no está jugando mucho, empatamos en casa. Partido de vuelta y decisivo, estamos en el Metropolitano. Wow, no pudimos pasar 3-1. Bueno, pero llegamos a octavos, eso está bien. Quedamos en Europa League, nos tocará jugar 2 temporadas como mínimo. Tenemos Community, ronda 3 de la FA Cup y semifinales de la Carabao Cup. Muy bien. Jiménez ocupó el segundo lugar del goleo y Antuna fue el máximo el máximo asistente. Nuestro portero ocupó el cuarto lugar. Jiménez no jugó tantos partidos, pero prácticamente casi hizo un gol por partido. ¡Qué locura! ¿Creció suficiente? Sí, claro que sí. Este señor 2 unidades, Alvarado con 1 sola unidad. Quiñones está lastimado, miren, oportunidad para Jiménez. Por aquí tenemos a este señor 2 unidades, Gallardo con 2 unidades también. Ah, no, perdón, sí, 2. 2 para este señor, 2 para Julián Araujo, que ahora está en el equipo de los ganadores, el equipo donde es titular, el equipo donde tiene minutos. Perfecto. Angulo, ahí va, 1 unidad. Chicos, la edad de nuestros muchachos está tornándose avanzadita y tenemos que tratar de conseguir esa Champions antes de que se nos vuelvan abuelos. Bueno, falta harto, pero es que ya saben cómo es esto, chicos. Ya saben que después de los 32, 33 empiezan a caer o a perder valoración y así como este señor, mire, 1 unidad para este señor. Estos señores que al final no son tenidos en cuenta tristemente, pero bueno, es que no son mexicanos. Si hubieran sido mexicanos, les estaría yendo muy bien en este episodio, pero por desgracia son ingleses, escoceses, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente temporada y veamos si podemos conseguir esa Europa League. Volvemos a Champions, nuevamente FA Cup para nosotros y ante el Arsenal, ronda 4 de la Carabao y semifinales de Europa League. Jiménez, máximo goleador de la Premier, Córdoba y Antuna los mejores asistentes. En la Europa League, Antuna, máximo goleador, bueno, segundo lugar, y nuestro mejor asistente fue Sánchez, cuarto lugar. Wow, pedazo de temporada la de Jiménez, ¿no? 3 unidades de crecimiento, muy bien. Este señor 1 sola unidad. Alvarado 2 unidades, también va fantástico. 2 unidades para Córdoba. Nuestro 10, este chico también va creciendo, 1 unidad. Sánchez, 1 unidad, 29 años, se agota el tiempo. 34 años para este señor, 1 unidad de crecimiento, pero está bien. Reyes sí, todavía 29,
está perfecto. Yo creo que podemos lograrlo la próxima temporada. 27 años para Araujo, sigue siendo un chico. 2 unidades para Johan. Este señor va, ¿qué? Butterworth, ese no nos interesa. Malagón, 2 unidades. Luis Malagón en esa posición, vaya. 2 unidades para Angulo y este portero suplente no creció, se mantuvo. Por aquí tenemos que Ruiz tuvo crecimiento interesante. Arteaga también. Ospina, 2 unidades, muy bien. No, perdón, no es Ospina, es Pineda. Ortiz, el canterano. Este señor, chicos, yo no quiero hacer más fichajes, quiero rematar con estos muchachos. Creo que la plantilla está fantástica hasta donde vamos, pero la edad me preocupa. Quiñones ya se recuperó de su lesión y solo jugó 3 partidos. Y Emanuel, este señor Emanuel de... sí, es nuestro lateral derecho de recambio. Vamos a la siguiente temporada y veamos si podemos traer esa Champions. Esto es maravilloso. No creo que lo gane, pero al menos lo intenta. Estuvimos cerca. Estamos en octavos, hemos llegado. Estamos en España. 2-2 en el partido de ida. Veamos el partido de vuelta. 1-0. Perfecto. Vamos a cuartos. La Juventus es nuestro próximo rival. Viajamos a Italia. 1-0. Maravilloso. Partidillo de vuelta. ¿Será que en casa? Sí, señor. Maravilloso. Vamos a semis. Nos encontramos al Mónaco. No creo que sea tan complicado. ¿Será que sí? Déjenme ver. No, 3-2, aunque fue partido duro. ¿Será que de visita nos queda un poco más fácil? Mejor de locales. ¿Quién está amonestado? ¿Quién está lastimado? 3-3. Al final pasamos raspando. Somos finalistas. Maravilloso. Mire lo que han hecho los manitos en Inglaterra. Perfecto. Disputamos la final, pero no lo logramos. Ronda 3 de la FA Cup. Y también disputamos esta final, aunque no la conseguimos. Nuestra final será contra el Barça. Muy bien. Por Champions no tenemos el goleador y tampoco el asistente. Nuestro portero, cuarto lugar. Por Liga, Jiménez es el máximo anotador y Córdoba el máximo asistente. Nuestro portero, tercer lugar. Gigantesca la temporada de este muchacho. Nuevamente 37 goles. En la anterior hizo 38. No creció. Este señor también se mantuvo. Como que pararon el chorro. Este también paró el chorro. No creció nada. Una unidad para Córdoba, sí quiso crecer un poco. Este señor también quiso crecer un poco más. Huerta, perdón. Chávez también creció una unidad. Maravilloso. Reyes, fantástico. Gallardo. Muy bien. Angulo, unidad, perfecto. Este señor se mantuvo. Quiñones no jugó muchos partidos. Una unidad para Araujo. Nil con una unidad. Ruiz, 87 terminó este muchacho, miren. Ahí está, muchachos, para que se den cuenta cómo crecen todo este poco de mexicanos que aparecen libres iniciando el modo carrera. Miren, son fantásticos. Algunos no crecen tanto, pero porque no tuvieron minuto. Ya saben, cuando no les damos minutos, pues las cosas se complican. Chicos, al final no hicimos más fichajes y terminamos la temporada con los jugadores iniciales. Nos dicen que sin lugar a dudas el más costoso es el señor Jiménez. Aún así cayó un 3% en su valor comercial, 160 millones. 130 millones para este señor. 1.14 para Sánchez, 108 para Reyes, Córdoba con 104, 99 para Alvarado y 96 para Araujo, 77.5 para Ruiz, Quiñones con 75, Angulo 59.5, Chávez 55, 41.5 para este señor, Malagón con 29.5, Gallardo con 24.5, 21 para este señor, 10 millones para Arteaga. Yo le decía Ortega y es Arteaga, por Dios. 2.5, Neil con 1.9, 1.6 para Armour y este señor con 1.3. 1.3 también para Emanuel Helmont, ¿será? 1.2 y 550 para este señor, un total de 1.214 millones. Eso quedó costando esta plantilla. No está mal. Las finanzas del club quedaron de la siguiente manera: ingresos de 533 millones, un poco más, gastos de 54 millones, también un poco más, y al final una ganancia neta de 479 millones, casi 480, 1.740 millones de valor de club. La proyección estaba por encima de los 2.000 millones. Camisetas más vendidas: Jiménez, Antuna y Alvarado, 6.8 millones de camisetas. Maravilloso. Al final lo entregamos con un presupuesto de 374 millones, casi 375. Ojo, porque iniciamos con 11 millones, 2 millones casi. Bueno, maravillosos estos datos, chicos, pero vamos al estadio porque tenemos un partidazo y finalizando haremos el pequeño resumen como de costumbre. Un partidazo sin lugar a dudas. Tratemos de sacarlo adelante. Yo creo que, bueno, si no lo hacemos tendríamos que jugar otra temporada, pero me preocupa un poco la edad de algunos jugadores y el tema es que, como dije anteriormente, el mercado mexicano es bastante limitado en este FC24. Pues para tener jugadores, bueno, habría que buscar canteranos, ¿no? Pero que ya tengan buena media, está complicado. Miren este buen fichaje del Barça y nuestro gran muchacho también. Muy bien.
Veamos qué pasa. Directo al minuto 41 donde nace esta gran jugada en colectivo evidentemente. Buena definición y balón adentro. 1-0, nuestro partido empezaba a tener forma, empezábamos a ver esa orejona que se acercaba poco a poco, pero no olviden, estamos contra el Barça y las cosas con el Barça no son fáciles, son complicadas, el destino podría tener planes para nosotros. 1-0, tendríamos por ahí ocasiones, pero ya en el segundo tiempo, ocasiones como esta, la verdad es que no hubieron muchas oportunidades para ninguno de los dos equipos, exceptuando esta buena escapada de Córdoba sobre el minuto 67 y una definición bastante buena, lo cual nos daría el segundo tanto y nos daría también un colchón, digámoslo así, una tranquilidad, una felicidad de poder tal vez tener esta orejona en nuestro bolsillo. La hinchada inglesa que estaba siendo llevada a la cima gracias a los mexicanos estaba feliz, estaba muy feliz porque estábamos haciendo un gran trabajo. Miren qué buena definición. Muy buena escapada en velocidad, fue maravilloso lo que hizo este señor Córdoba y repito que la definición fue magnífica. Por aquí tendríamos una ocasión más, pero por desgracia el portero estaba ahí potente y esperando el buen remate de nuestro delantero. Chicos, minuto 90, terminaría el partido, los ingleses felices, los españoles tal vez muy tristes, pero yo también estaba muy contento. Campeones de Champions, se cumplió el objetivo, entonces creo que lo que debemos hacer a continuación es ver el resumen. Conseguimos 3 ligas, 2 FA Cup, Community Shield conseguimos una, no conseguimos Carabao Cup y Champions conseguimos una. Europa League no pudimos con ese título, esto al final nos da un total de 7 títulos conseguidos en 7 temporadas. Tuvimos el goleador al menos en 3 ocasiones y el mejor asistente en 4. Nuestro portero fue el mejor en una ocasión. No tuvimos el mejor jugador joven. Tuvimos una nominación al Balón de Oro, pero por desgracia no la conseguimos. Tampoco logramos ser el mejor DT del año. El récord del club, 408 partidos jugados, ganamos 247, empatamos 89 y perdimos 72. 814 goles a favor y 492 en contra. No tuvimos en cuenta costo de ventas ni de fichajes porque evidentemente la mayoría fueron gratis, aunque sí se hicieron un par de fichajes, pero dejémoslo de este tamaño. El valor de la plantilla 1.214 millones y el valor del club 1.740. Iniciamos con 63 de valoración global y terminamos con 88. Chicos, hasta aquí llega este episodio. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven ustedes el crecimiento de estos mexicanos? ¿Creen que valen la pena para su modo carrera? Déjenlo en los comentarios y también en los mismos comentarios, por favor, déjame alguna idea parecida a esta para que la saquemos adelante en un video próximo. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.